¿Cómo le va? Buenas tardes. Hoy es 26 de mayo, el día de reunión de oración, y quería compartir con ustedes algunos pensamientos en un pasaje que, si tenés una Biblia a mano, te pido que busques. Primera de Corintios capítulo 2, voy a leer los versículos 9 al 16. Dice así: Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también ya hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Déjenme compartir algunos pensamientos para meditar en esta tarde. En primer lugar, el apóstol Pablo está usando el texto de la profecía de Isaías capítulo 64, es decir, del texto de Isaías. Nosotros sabemos que antiguamente no había capítulos ni versículos, pero en este caso, para entender bien, deberíamos ir al capítulo 64 de Isaías, y si tenés una Biblia ahí a mano y me querés acompañar, vas a encontrar Isaías 64, el versículo 4, que dice lo siguiente: Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojos han visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Ahí el apóstol Pablo y el profeta Isaías se están refiriendo sin duda a la venida del Señor Jesucristo y a la profecía. Todos los capítulos que van desde el 60 al 66 del profeta Isaías son llamados los poemas del siervo y tienen que ver con el anuncio de la profecía del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero continuando con lo que te quería compartir, el apóstol Pablo en el versículo 9 nos muestra que Dios nos tiene preparados cosas que trascienden nuestra naturaleza humana. Por eso, si nosotros miramos juntos el texto, dice: ojo no vio, oído no oyó, ni subió al corazón. Ni subió al corazón. Esta es una expresión que tiene que ver con nuestro entendimiento, con nuestra capacidad de entender. Son cosas que Dios nos va a dar, pero que no las podemos razonar, porque no se comprenden intelectualmente. Son cosas que tienen que ver con el Espíritu. Por eso, en el versículo número 11 miramos y dice: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció a Dios, sino por el Espíritu de Dios. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de ver cosas que no son naturales y son sobrenaturales por medio del Espíritu Santo. Es decir, Dios nos va a dar cosas a nosotros que no vamos a poder razonar y entender con nuestra mente intelectual, sino solamente se comprenden con el Espíritu. Por eso Pablo, explicando esto a la iglesia ahí en Corinto, le dice en el versículo 14, que nosotros tenemos en nuestro texto, que el hombre natural no puede percibir las cosas que son el Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender, dice Pablo. ¿Por qué? Porque solamente se disciernen a través del Espíritu Santo, es decir, se disciernen espiritualmente. Hay muchas cosas que nosotros de Dios no podemos comprender si no las analizamos espiritualmente, si no la tenemos en cuenta espiritualmente. El versículo 16 nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y Pablo hace referencia a esto, a la misma profecía de Isaías, en el capítulo 40, que te invito a mirar, en el versículo 13, capítulo 40, versículo 13, ahí nos dice: ¿quién enseñó el Espíritu de Jehová o el consejo enseñándole? Ahí se refiere a nuestro Señor Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Por eso Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjate que el versículo 16 dice: ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Para comprender este texto, sin duda tenemos que leer Isaías. Y en Isaías esto tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, quería dejarte como reflexión que analicemos que Dios nos puede dar muchas cosas más allá de lo que entendemos, más allá de lo que podemos comprender con nuestros sentidos naturales, que se disciernen espiritualmente y que solamente la podemos comprender si estamos dispuestos a abrir nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Quiero terminar con una ilustración. Dice que Friedrich Mendelssohn estaba paseando por Londres una vez y a él se le ocurría visitar templos famosos o iglesias catedrales en donde pudiera haber un órgano de tubos. Visitó una catedral en Londres muy famosa y subió hasta el primer piso donde estaba la consola del órgano y dice que ahí había un anciano tocando el teclado del órgano y ejecutándolo, pero que no sonaba como Mendelssohn creía que tenía que sonar. Entonces, muy amablemente tocó su hombro y cuando este anciano se dio vuelta le dijo: ¿me permite tocar un minutito, por favor? Y el anciano le dijo: no, el órgano lo toca solo el organista. Mendelssohn se retiró muy educadamente y se sentó a un costado y siguió escuchando. De pronto volvió e insistió tocándole el hombro a este ancianito, diciéndole: ¿me permite tocar un minuto nada más? Entonces dice que el hombre dejó de tocar su órgano en ese momento, se dio vuelta, lo miró a Mendelssohn y le dijo: solo un minuto. Mendelssohn tomó asiento, comenzó a ejecutar el órgano y este anciano se le comenzaron a caer las lágrimas de sus ojos, emocionado porque nunca había escuchado ese órgano sonar de esa manera. Y entonces, mientras Mendelssohn ejecutaba algunas notas en el órgano, el anciano lo miró y le dijo: ¿pero usted quién es? Yo soy Friedrich Mendelssohn, le dijo. ¿Usted es Mendelssohn?, dijo el anciano. Dice: ¿cómo fui tan necio prohibir tocar a Mendelssohn este órgano tan precioso? Esta enseñanza es también para nosotros. Dejémonos tocar por el Espíritu de Dios y saldrá una música hermosa de nuestras vidas. Nuestras vidas encontrarán cosas y descubrirán cosas que nunca hemos descubierto y que tienen que ver con cosas que Dios quiere que las analicemos espiritualmente, porque su Espíritu vive en nosotros y nosotros, como dice el apóstol Pablo, versículo 16, no tenemos que pensar
solamente naturalmente, sino que tenemos que pensar con la mente del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo